ajenas, de estas mujeres que en cierta forma crean una mala influencia en su vida y son ocasión de caer. Pero en medio de todas estas advertencias que hacen el libro de Proverbios, no hay una mejor forma en que puede terminar que simplemente señalando aquello que la mujer debía aspirar. No solamente de lo que la mujer debe evitar ser y de lo que el hombre no debe procurar en una mujer, sino que termina aquí en este capítulo mostrándonos cuál es la mujer que Dios espera de cada una de estas mujeres. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo para con las mujeres de su iglesia? Obviamente, si a las madres, y no solamente madres, sino a las damas en general que están aquí presentes, estos versículos nos pintan un cuadro, una imagen de lo que Dios exige de ustedes, de lo que Dios espera ver en ustedes, y nos da también una guía para navegar en este mundo y a dónde debemos llegar. Pero también a nosotros que somos esposos y padres, nos ayudan esos versículos a saber cómo podemos orar por nuestras esposas, cómo podemos orar por aquella persona que posiblemente estemos considerando para que sea nuestra esposa. Dice la palabra en Efesios que es la responsabilidad del hombre ser cabeza de su hogar, y en ser cabeza eso implica santificarla por medio de su palabra. Pues aquí el Señor nos brinda qué es lo que significa y a qué meta es la que debemos apuntar. Y no queda tampoco mencionar, o no pueden quedarse afuera los hijos, tanto los niños como las niñas, que cuando se acercan a este pasaje, jóvenes, cuando miran este pasaje, pueden ver qué es aquello que nosotros o que ellos deben procurar. Aquellas jóvenes pueden, como bien dice, una guía, ver aquí una guía de lo que Dios espera de ella, pero también a los jóvenes les enseño una guía de cuál debe ser la esposa y la madre que ellos deben procurar para sus hijos. Así que este pasaje, impresionante como lo es, rico en enseñanza, pero también nos confronta con la realidad de que todavía no hemos llegado a este punto. Y es por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo y por su palabra ministrando en nosotros que sabremos que un día llegaremos a este punto. Así que si pueden, les voy a pedir si pueden ponerse de pie para la lectura de la palabra. Y vamos a leer Proverbios capítulo 31. Dice así la palabra de Dios, Proverbios capítulo 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca para el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa dobles. Ella se hace tapices
de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con las ancianas de la tierra. Hace tela y vende, y da cinta al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come pan en balde. Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Estas mañanas, como bien habíamos dicho, el Señor nos muestra en estos versículos la madre que nosotros necesitamos. Ciertamente estamos agradecidos por todo lo que ustedes, madres, hacen por nosotros. Y posiblemente no nos va, sí, esa madre, posiblemente no nos tocará a nosotros la oportunidad de repagarle todo lo que han hecho por nosotros. Pero la realidad es que su obra no está aún terminada. Y ustedes, mientras estén vivas y mientras el Señor nos permite tenerla con nosotros, tienen un compromiso hacia sus hijos y hacia su familia, el cual es aquel que nosotros vemos en este proverbio. Así que ciertamente estamos agradecidos por las madres que nosotros tenemos. Pero nuestra alma y nuestro espíritu clama por la madre que nosotros necesitamos, que es la que se encuentra en estos versículos. Y cuando hablamos de la madre que nosotros necesitamos, hay tres cosas que resaltan en los versículos que acabamos de leer. Número uno, la madre que nosotros necesitamos es la que instruye a sus hijos. La madre que nosotros necesitamos es la que es ayuda idónea a su familia. Y la madre que nosotros necesitamos es aquella que teme a Dios. Y con la ayuda de nuestro Señor en esta mañana vamos a tratar de ver cada uno de estos puntos. Lo primero que vemos aquí en los versículos del 1 al 9 es una exhortación de una madre. Y es el hecho de que aquí la madre es quien está instruyendo a su hijo. Fíjense cómo dice aquí el versículo 1, porque palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. El versículo 1 atribuye las palabras de los versículos del 2 al 9 a la instrucción que recibió este rey Lemuel de su madre. Esta profecía que habla aquí en el versículo primero no habla necesariamente de una profecía futura, sino que de cualquier palabra o de cualquier instrucción divina. Y no podemos, o mejor dicho, no necesariamente está hablando de una predicción futura. Ahora, aquí está hablando el rey Lemuel. ¿Quién es este rey Lemuel? Bueno, la realidad es que no sabemos con exactitud quién era este rey Lemuel. Algunas personas afirman que esto pudo haber sido un seudónimo del rey Salomón, posiblemente dado por su propia madre, con la cual él se identifica. Vamos a decirlo así, como un nombre artístico. Otros, y la gran mayoría, afirma de que se trata de un rey de otra región, posiblemente de la zona o del área de Arabia. Pero lo independiente del caso es que estas palabras ciertamente son claras y la inspiración del Espíritu Santo en estos versículos es evidente. Y no es una excepción que nosotros veamos personas fuera de la nación de Israel que tengan un temor de Dios y que crean en el Señor, en el Dios de las Escrituras. Ejemplo de ello tenemos como los magos del oriente que vinieron de lejos a adorar al Mesías que había sido profetizado. Y en las Escrituras también vemos al etíope, el eunuco que vino desde lejos a presentar sus ofrendas y adorar en el templo. Así que el rey Lemuel, nosotros vemos aquí que está recordando y citando las palabras que él había aprendido de parte de su madre. Y lo interesante es el hecho de que las Escrituras nos enseñan una y otra vez que la responsabilidad de la enseñanza y la instrucción de los hijos recae primordialmente en la casa, es decir, en los padres.
Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 a 7 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta porción en el hebreo se conoce como el Shema o el Oye, y era considerado el Juan 3:16 de la nación hebrea. Pero lo interesante es lo que dice a continuación en el versículo 7, y dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando la levantes. O sea que vemos claramente cómo el Señor espera de que esa instrucción, de que esa enseñanza bíblica se centralice en el hogar, en la persona de los padres. Proverbio 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y es evidente por lo que acabamos de ver de que la madre de Lemuel no delegó esa responsabilidad a otra persona. Lemuel era un rey, y siendo rey él tenía instructores y tutores a su disposición. Ella podía llamar a los mejores maestros de su reino y venir a instruir a su camino en toda sabiduría. Instruir a su hijo, en el camino en toda sabiduría. Pero ella no delegó esa responsabilidad. Y ciertamente tampoco era una mujer que no tenía oficios o que tenía mucho tiempo de sobra. Porque si Lemuel era rey, ¿qué nos dice eso? De que ella era reina. Y siendo reina de una nación, claro que tiene compromiso, claro que tiene responsabilidades. Pero priorizó la enseñanza de su hijo. Ella instruyó a su hijo y su hijo recordó la instrucción de su madre. No se menciona aquí la instrucción de sus consejos o de sus sabios o de las personas o sus tutores. No, Lemuel recuerda precisamente la instrucción de su madre. ¿Y qué fue lo que su madre le instruyó? ¿Cuál era el deseo de la madre de Lemuel que vemos aquí? Aquí vemos a una madre que anhela que su hijo cumpla el propósito por el cual Dios lo había puesto ahí. Lemuel era rey, como bien habíamos dicho, y él tenía una responsabilidad de hacer justicia y de defender al necesitado y oprimido, como lo dicen los versículos del 9 a 10. Y ella procura, ella anhela, ella desea que su hijo se convierta en aquello para lo cual el Señor lo había puesto. Y esto implicaba advertirle. Esto implicaba que la madre de Lemuel le decía cuáles eran los peligros del cual él debía cuidarse, como era el caso de las mujeres en el versículo 3 y del vino y del alcohol en el versículo 4 y 7, que muy fácilmente podían convertirse en un estorbo, en una piedra de tropiezo para ser el hombre que Dios esperaba que él sea. El anhelo de esta madre, el clamor de esta madre era ver a su hijo caminar en integridad y rectitud delante de Dios. No que sea un rey próspero, no que sea un hombre preparado académicamente, no que sea un rey reconocido y amado y estimado por toda la sociedad. Nada malo con eso. Pero su anhelo principal era que sea un hombre que camine íntegra y justamente delante del Señor, cumpliendo el propósito que Dios había puesto delante de él. ¿Y por qué? ¿Por qué esta madre se afanó y decidió tomar en su responsabilidad la enseñanza de su hijo? ¿Por qué sobre todas las cosas ella decidió que su hijo camine rectamente delante de Dios? La respuesta es sencilla, porque ella entendió que su hijo le pertenece a Dios. Esta madre entendió que su hijo, al final de cuentas, no era de ella, sino que era del Señor. Su mismo nombre lo dice, el significado del nombre Lemuel es aquel a quien le pertenece a Dios. Y cuando dice en el versículo 2, está hablando, que dice aquí en el versículo, ¿y qué, hijo mío, de mis deseos? Esa frase muy bien se pudiera traducir, ¿y qué, hijo mío, de mis votos? O como lo dice la Nueva Versión Internacional, ¿qué pasa, fruto de mis votos al Señor? No nos dice cuáles fueron estos votos, pero sí se nos dice que ella había hecho un compromiso delante de Dios respecto a su hijo. Y que su hijo había sido consagrado al servicio y a la obra de nuestro Señor.
Esta madre entendió el mismo principio que había entendido Ana. El hecho de que los hijos que Dios nos permite tener, al final del día son para que nosotros se lo dediquemos al Señor. Si el Señor le concede la oportunidad de ser madre, qué mayor privilegio que devolverle esos hijos que el Señor le ha dado para que le sirvan y le honren. Primera de Samuel 1, 26, 28 nos habla de Ana cuando dice que ella dijo en el momento que fue al templo, dijo: oh Señor, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Por esta razón, esta madre no instruyó a su hijo para que sea un gran rey, sino que instruyó a su hijo para que sea un gran siervo del Rey de Reyes y de Señores, Señores. Y eso es mucho mejor. Y eso es mucho más valioso. Pero no solamente vemos que la madre que nosotros necesitamos es aquella que instruye a su hijo, como lo hizo la madre de Lemuel. Pero la madre que nosotros necesitamos es también aquella que es ayuda idónea a su familia. Ahora vemos no solamente la instrucción de la madre, sino que vemos el ejemplo de vida de una madre. Y es interesante cómo aparece en estos versículos. Esta sección que comprende los versículos del 10 hasta el 31, algunos afirman que es una sección separada, totalmente desligada de las virtudes de la madre de Lemuel. ¿Qué significa eso? Bueno, que simplemente que cuando habla de esta mujer virtuosa, no está teniendo en mente a la madre de Lemuel. Otra opción o otro punto de vista es el hecho de que sí, que como bien dice en el cabezado, que son palabras del rey Lemuel, estas palabras son una continuación del testimonio que Lemuel tenía de su madre o de la exhortación. Pero independientemente de eso, hay algo que queda evidente. Y es que si esto no fue de la autoría de Lemuel, si no fue Lemuel que escribió esto sobre su madre, aún así quienes recopilaron estos proverbios y hicieron y unieron estos proverbios, entendía la relación entre la enseñanza de la madre de Lemuel y la virtud que tenía esta mujer de la que se habla. Por ende, esta unión era una unión lógica y natural. Pero digamos que sí fue Lemuel quien escribió estas palabras. Y a propósito, yo me inclino por ese acercamiento. En ese caso, nosotros tenemos una conexión aún más hermosa. Porque nosotros vemos a un Lemuel que está reflexionando sobre las palabras que le dice su madre en los versículos del 2 al 9. Y reflexionando sobre estas palabras, también reflexiona sobre el carácter y el ejemplo que había recibido de su madre. Después de haber reflexionado sobre las palabras, Lemuel entonces, inspirado por el ejemplo de su madre, pronuncia este poema. Y estos versículos que van del 10 al 31, por hermosa que son un poema. Un poema en el hebreo, de hecho un acrónimo donde cada versículo inicia con una letra del alfabeto hebreo. ¿Y qué nos dice entonces este poema de aquella mujer la cual se denomina mujer virtuosa? Lemuel llama virtuosa, es decir, capaz o ejemplar o hacendosa, a cuya mujer, cuyo propósito es servir a su casa. Y no vamos a leer nuevamente esos versículos, pero cabe recalcar los atributos, las cualidades que resalta Lemuel. Dice aquí en el versículo 11 que ella es una madre que inspira confianza a su familia. En el versículo 12 nos dice que es aquella madre que es útil a su familia, que es habilidosa, como dice en los versículos 13, 19 y 22, que es diligente en sus labores, como dice el versículo 14 y 15. Es aquella madre que es una buena administradora y una buena comerciante para el bienestar de su casa.
como lo dice los versículos 16, 18, 24 y 27. Es una madre trabajadora, versículos 17 y 25. Es generosa hacia el necesitado, como bien lo dice versículo 20. Protege a su familia, versículo 21. Realza a su marido, lo engrandece por medio de su testimonio, como dice en el versículo 23. Y en el versículo 26 recalca que esta es una madre sabia, llena de sabiduría. Y bien dice Lemuel cuando dice que esta mujer es difícil de encontrar y completamente invaluable. No dice que sea imposible, porque de lo contrario, ¿qué nos sirve esta porción en las Escrituras? Pero sí nos dice que es rara, como dice el versículo 10, porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Pero es precisamente por su rareza que ella sobresale. Pero hay otra cosa que vemos aquí y es sumamente importante, incluso en el tiempo en el cual nosotros vivimos hoy en día. Y es el hecho de que ese servicio que engrandece a su madre, de que ese testimonio de vida no la denigra, ni tampoco la ayuda. El hecho de que la madre de Lemuel se había dedicado a su familia, no la denigra ni la hace menos valiosa ante la sociedad o ante los ojos de los hombres. Todo lo contrario, la engrandece por encima de todas las mujeres. Pero no solamente podemos aprender por lo que dice Lemuel, que es una mujer virtuosa. También podemos aprender por lo que no dice que es una mujer virtuosa. Porque en ningún versículo resalta el hecho de que la mujer era virtuosa porque era un ejemplo de empoderamiento. O porque había sido un ejemplo de superación personal y de éxitos laborales. Y nada malo con eso. No me malentiendan. Gracias a Dios por aquellas madres que son diligentes en desempeñar sus profesiones para el bienestar de su hogar. Pero esta madre no procuró aquello a costa de su familia. Ella no se empeñó a ser una mujer lucrosa o pudiente, como bien lo dice el texto, porque habla aquí que era una mujer que tenía siervos, criadas en el versículo 15, una mujer que tenía capital para invertir y comprar tierra en el versículo 16, incluso como dice en el versículo 22, que tenía lino fino y púrpura para su vestido. O sea que era una mujer que ciertamente había recibido el fruto de su labor y había sido prosperada. Pero esto no vino a raíz o sacrificando su familia, sino que todo lo contrario, lo hizo para proteger y proveer y priorizar su familia sobre todas las cosas, no para descuidarla. Y como consecuencia, ella recibe el alabo de sus hijos, el alabo de su familia. El servicio de esta madre había sido evidente a su familia. Versículo 28 nos dice que sus hijos la bendicen, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado. Y su marido también la alaba, como dice también este versículo. ¿Y saben cuál es la ironía, hermanos? Que muy a menudo son los miembros, nuestros familiares, los que viven bajo nuestro techo, que son más críticos de nosotros. Y es de esperarse, nadie es profeta en su propia tierra. Son nuestros hijos y nuestros esposos los cuales conocen nuestras debilidades. Es nuestra familia la cual conoce nuestro temperamento a puerta cerrada. Ciertamente somos muy virtuosas afuera, pero cuando llegamos a la casa mostramos nuestros colores verdaderos. Esa es nuestra familia que se evidencia también y es nuestra familia que conoce cuáles son nuestras verdaderas prioridades en esta vida. Y sus hijos lo vieron y su esposa lo vio y la llama bienaventurada y la bendicen y la alaban. Porque ellas sabían que como ella era afuera, también lo era adentro. Esta mujer solo recibió alabanzas de parte de su madre. Lemuel reflexiona nuevamente sobre esto y ahora dirige sus palabras a su madre. Fíjense en el versículo 29, hermosas las palabras que dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas
tú sobrepasas a todas. ¿Notan la diferencia en este versículo? En todos los versículos que vamos a leer, Lemuel está hablando de una mujer en tercera persona, aquella mujer que es virtuosa, pero no puede contenerse y no puede evitarlo, simplemente recalcar y decir, tú, madre mía, eres esa mujer y tú sobrepasas a todas las mujeres. Ciertamente hay muchas muy buenas madres y esposas, dignas de honra, pero tú sobrepasas a todas. Para esta madre no fue suficiente ser una buena esposa, no fue suficiente ser una buena madre, sino que ella procuró a lo que sea necesario y con lo que tengamos que hacer, procuró ser la mejor esposa y la mejor madre posible. No se conformó con simplemente ser buena, no. Ella quería ser lo mejor que pudiera ofrecerle a su familia. Lemuel hace eco de un principio bíblico que se enseña en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que son pronunciados por los labios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice en Marcos capítulo 10, versículos 43 y 44, pero no será así entre vosotros, hablando del reino de los cielos, y dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y al que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Y ciertamente la grandeza, la estima, el valor de esta madre reside en el sacrificio y la humillación que ella se sometió por el bien de sus padres, por el bien de su familia. Y por ende, ella fue engrandecida. Ella no procuró ser engrandecida, pero por cuanto no lo procuró, Dios la engrandeció. Así que la madre que nosotros necesitamos es aquella madre que instruye a sus hijos. Es aquella madre que es ayuda idónea a su familia, que le sirve. Pero por último, y posiblemente lo más importante, aquella madre que nosotros necesitamos es la madre que le teme a Dios. Y este es el testimonio que vemos en los versículos del 30 al 31. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Todos estos versículos que hemos visto hasta este momento nos han traído a este versículo. Todo lo que hemos hablado nos ha traído a esta verdad tan profunda. Ninguna otra virtud recibe mayor estima que esta. Ciertamente esta mujer tenía mucho de qué ser alabada, pero nada era más digno de alabanza que esto. La clave por la cual ella sobresale por encima de todas las mujeres reside en este versículo. Y la cuna de su virtud, el origen y la fuente de todos sus atributos dignos de alabanza, descansan en el hecho de que esta madre teme a Jehová. Descansa en el hecho de que Jehová es su Señor. Ella sabe que su estima o valor no se encuentra en la imagen de ella. No se encuentra ni siquiera en la imagen de virtuosa que ella pudiera proyectar. No es virtuosa porque trata de ser virtuosa, sino porque ella teme al Señor y le sirve, y por consecuencia el Señor la hace virtuosa y el Señor la engrandece. Su enfoque nunca está en la apariencia, como bien dice el versículo. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Lo bonito, lo coqueta, lo simpático que esta mujer pueda hacer era vano, era pasajero e incluso engañoso. Ella entendía que su gracia era engañosa y que su hermosura era vana. Y que si ella tuviera todos estos atributos, pero le quitase el temor de Dios, todas estas virtudes y todas estas alabanzas se caerían al suelo, se desplomarían.
Ciertamente hay mucho de qué admirar en esa madre, pero si tú quitas el temor de Dios de esta madre, no habría nada digno de alabar. Porque todas sus virtudes y toda su belleza sería con el propósito de glorificarse a ella misma y de honrarse a ella misma y de exaltar su imagen y no la de Dios. Pero por cuanto su temor está en el Señor, ella entonces es una mujer virtuosa. Pero ¿qué significa temer a Jehová? ¿Qué significa cuando dice aquí que ella le teme a Jehová? Las Escrituras nos hablan mucho de esto. ¿Qué es el temor de Jehová? Proverbios 9, versículo 10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En otras palabras, tenemos que entender primeramente quién es el Santísimo, quién es aquel Dios al cual debemos de temer. Y hay un pasaje que nos recuerda esto y que nos lleva a considerar quién es este Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, vemos esta hermosa revelación, pero al mismo tiempo aterradora, donde el profeta Isaías vino cara a cara con este rey, con este Señor de señores, con este Dios, nuestro Dios. Y cito Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías tuvo un privilegio, una bendición que pocos hombres en las Escrituras tuvieron, y es mirar cara a cara la gloria de Dios. No una gloria en todo su esplendor, pero tampoco una gloria que ningún otro hombre haya visto hasta este momento. Isaías vino cara a cara con la majestuosidad y el esplendor de Cristo. ¿Y cuál fue su reacción? Aleluya, amén, gloria a Dios que estoy aquí. No. ¿Cuál fue su exclamor? ¿Cuál fue su primer pensamiento que vino a su mente? Ay de mí. Ay de mí, porque yo soy un hombre pecador y estoy en la presencia de un Dios santo. Ay de mí, porque he venido cara a cara con aquel que es fuego consumidor y mi pecado es como hojarasca. Mis pecados son altamente combustibles. Ay de mí, dijo Isaías. Y para tener el temor del Señor, primeramente tenemos que entender quién es Él. Y tenemos que colocarnos en el mismo lugar donde se encontraba Isaías y saber que llegará un día en el cual todos nosotros también vamos a pararnos delante de ese trono. Y que todos nosotros también vamos a tener la visión que tuvo Isaías. Y no va a ser una visión, sino que la vamos a vivir en carne propia. ¿Y qué vamos a decir en ese día? Ay de mí, porque todavía soy pecador. Porque todavía he permanecido en mi pecado y porque morí en mi desobediencia al Señor y nunca fui regenerado y nunca fui lavado por la sangre de Cristo. O podremos decir en aquel día: gloria a Dios. Gloria a Dios, como decía Pablo, porque ese era mi anhelo, poder estar aquí, contemplar tu hermosura. Por cuanto yo he sido lavado y he sido redimido, por cuanto mi pecado ha sido purificado y he sido aceptado delante de ti por el sacrificio de tu Hijo Jesús.
Segunda de Corintios 2, 5, 21 nos dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y déjame decirte, madre, o padre, o hijo, o hija, que estás aquí en esta mañana y no has conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El primer momento y lo primero que debes procurar en esta mañana es temer a Dios. Porque vas a tener que rendirle cuenta. Pero Dios te da la oportunidad en esta mañana de que este momento, de que este día cuando llegue, no sea un día de tragedia y de llanto y de condenación, mas sea un día glorioso y un día de regocijo porque estaremos reunidos con nuestro Salvador. Ciertamente la madre de Lemuel era aquella que tenía temor de Dios. Pero no solamente porque ella había reconocido quién era Dios y quién era ella, sino porque ella vivía en base a esa verdad. Proverbios 28, 14 nos dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más, y esto es un contraste que está haciendo, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero a diferencia del que teme a Dios, el que no teme a Dios tiene un corazón endurecido hacia Dios. Por ende, podemos decir con toda certeza que aquel que teme a Dios es también aquel que tiene un corazón tierno y blando hacia Dios. Es aquel que ha disfrutado de sus maravillas, de su misericordia y de su gracia. Y que no le teme por miedo, mas le teme por respeto y reverencia. Y no le teme porque sabe que va a ser consumido, sino le teme porque sabe que su Hijo Jesucristo fue consumido por nuestro pecado. Y por eso entonces le teme y por eso tiene un corazón inclinado hacia Dios y por eso tiene un corazón tierno y sumiso ante Dios. Aquel que teme de Dios es aquel que tiene un corazón sensible a la palabra de Dios. La madre que teme a Dios es aquella que tiene un corazón humillado delante del Señor en oración. La madre que teme del Señor es aquella que tiene un corazón que arde por ver el nombre de Dios glorificado. Es aquella que tiene un corazón cuyo propósito es que cada latido sea agradar a su Dios. Es aquella que tiene un corazón postrado y rendido ante el señorío de Cristo Jesús. Hermanos, esa es la madre que necesitamos. Esa es la madre que tú y yo necesitamos. Y esa es la madre que tú debes procurar, madre querida, que estás con nosotros. Que sea una madre temerosa de Dios. Una madre que nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas. Una madre que enseñe con su vida a sus hijos cuáles debe ser la mujer que ellos deben procurar como esposa. Una madre que le enseña a sus hijas quiénes deben ser para sus esposos. Una madre que sea para su esposo la esposa que él necesita. Una madre que teme a Jehová es aquella que nos enseña y nos modela y nos testifica de cómo nosotros también podemos temer a Jehová y cómo nosotros también podemos temer a Dios. Pedro hace eco también de estas palabras cuando dice en 1 de Pedro 3, versículo 3, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestiduras lujosas. No es eso que necesitamos, sino que sea el yo interior, con el adorno incorruptible de un espíritu, de un corazón tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Precioso. Así lo dice la versión de las Américas. Un corazón que es precioso delante de Dios. Hermanos, no me cabe duda que entre nosotros tenemos aquellas madres hoy en día. No me cabe duda que entre nosotros hay
estas madres que ya encajan en este perfil. Y las últimas palabras de Lemuel es una ordenanza, es un mandato a cada uno de nosotros. Como dice el versículo 31, dadle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Reconózcanla a estas madres y reconozcan la obra de Dios en ella. La traducción viviente, la comparto con ustedes porque pienso que nos pinta una imagen mucho más clara de lo que dice Lemuel aquí. Dice, recompensadlas, hablando de aquella mujer virtuosa, por todo lo que ha hecho y que sus obras declaren en público su alabanza. Ciertamente la alabanza es solo de nuestro Dios y a Él solamente adoramos. Pero Él nos ordena que reconozcamos a aquellas madres que temen a Dios. Aquellas madres que son ayuda idónea a su casa. Y aquellas madres que han instruido a sus hijos. Y es por esa razón que en esta mañana a ti, madre, te honramos. Y pedimos que aunque la barra es bien alto y aunque lo que el Señor exige es alto y en cierta forma difícil, el Espíritu que obra en cada una de ustedes, la palabra de Dios que se nos ha sido dada y por la sangre de Jesucristo, esto no está lejos de tu alcance. Y juntos, en oraciones y en ánimo, también nosotros alabamos y procuramos que ustedes también sean las madres que nosotros necesitamos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu amor es evidente en nuestras vidas en forma que aún a veces no sabemos o reconocemos. Gracias, Señor, porque nos ha permitido tener madres, Señor, que te honran y que te temen. Y que han puesto como mayor prioridad en sus vidas que su familia estén consagradas a ti. Que caminen en santidad y en obediencia delante de ti. Y que ellas sean ejemplo y modelo para nosotros. Padre, te damos gracias por aquellas madres. A la vez que te pedimos, Señor, que tú las cuides, que tú las preserves sin caída. Y que su testimonio, Señor, pueda ser esparcido y propagado por toda tu iglesia. Para que no solamente honremos a las madres, sino honremos, Señor, la obra de tu Santo Espíritu en una iglesia que ha sido santificada y consagrada a ti. En una iglesia que te teme, que te reconoce como Señor de sus vidas. Padre, gracias por darnos la oportunidad en esta mañana de reconocerlas.